Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su puntualidad. Les damos la más cordial bienvenida al webinar nutricional Pescado en Casa. El tema de hoy es mitos de los productos hidrobiológicos en sus presentaciones: conserva, fresco y congelado. En unos momentos iniciaremos este importante evento. Buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida en nombre del Programa Nacional A Comer Pescado del Ministerio de la Producción y de la Sociedad Nacional de Pesquería. Ahora sí, damos inicio al tema de hoy: mitos de los productos hidrobiológicos en sus presentaciones: conserva, fresco y congelado. En una sesión más de webinar nutricional Pescado en Casa. Hoy tenemos como ponente a la nutricionista del Programa Nacional A Comer Pescado, licenciada Carol Villanueva. Los invitamos a compartir este evento en sus redes sociales, usando el hashtag Pescado en Casa. Muy bien, ahora sí, le doy la bienvenida a la licenciada Carol Villanueva, nutricionista del Programa Nacional A Comer Pescado. Adelante, licenciada Carol. Muchas gracias, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estoy encantada de poder acompañarlos la tarde de hoy en este seminario virtual que se desarrolla por la iniciativa del Programa Nacional A Comer Pescado en alianza con la Sociedad Nacional de Pesquería. Tal como lo hemos mencionado, el seminario del día de hoy tiene como título Los mitos de los productos hidrobiológicos en sus presentaciones conserva, fresco y congelado. La intención de este tema es poder romper justamente estos mitos y creencias que nos limitan en la oportunidad de poder consumir el pescado, los productos hidrobiológicos. Así que vamos a esperar que también puedan dejar sus preguntas o comentarios para poder responderlos al final de esta presentación. Entonces, tal como lo hemos mencionado, una de las creencias o frases que usualmente encontramos es que el pescado congelado o enlatado es menos nutritivo que el pescado fresco. Y esta es una afirmación que es totalmente falsa. El pescado congelado o enlatado no pierde nutrientes cuando han cambiado su presentación. El pescado congelado usualmente lo vamos a encontrar en empaques que van a permitir extender su vida útil. Y en el caso de las conservas o enlatados, también el pescado ha sido transformado para encontrarse dentro de una lata y producto de este procesamiento, que además no lleva conservantes o preservantes, podemos extender también la vida útil de este producto por alrededor de hasta 5 años en promedio. Entonces, descartamos que el pescado fresco, congelado o en conservas sea menos nutritivo. Siempre van a mantener sus características nutricionales. Algo que también escuchamos con mucha frecuencia o que se nos comenta es que los pescados de carne blanca son mejores que los pescados de carne oscura. Y esta también es una creencia que es falsa. En el caso de los pescados blancos como los de carne oscura, su valor nutricional va a ser bastante similar, principalmente en su aporte de proteínas. En el caso de los pescados de carne oscura, van a tener una mayor concentración de hemoglobina en su carne. Por ese motivo, la coloración es rojiza, oscura, y por ende también una mayor concentración de hierro frente a los pescados de carne blanca. Otra diferencia que también tienen los pescados de carne oscura es que tienen una alta concentración de grasas del tipo omega 3. Por este motivo, son muy bien apreciados y dan un aporte nutricional bastante bueno. Ahora, ¿cuál de estos pescados consumir? ¿Hay alguno mejor? Realmente, como lo hemos mencionado, son similares. Pueden consumir cualquiera de ellos, aquel que tengan como opción en sus mercados y que sean accesibles para el costo de su familia. Entonces, pueden consumir cualquiera de ellos. Sin embargo, nosotros recomendamos opten por los pescados de carne oscura para poder aprovechar
mucho más los nutrientes que este tiene. Otro de las afirmaciones que también se escuchan bastante, otro de los mitos, es que el pescado y los mariscos deben comerse frescos, no se pueden congelar. Esto es algo también falso. Los pescados y mariscos pueden congelarse siempre y cuando nosotros mantengamos algunas pautas con respecto a ello. En el caso del pescado, debe guardarse o congelarse eviscerado, limpio y en porciones en las que nosotros lo vamos a consumir. Lo mismo con los mariscos, ¿no? Lo ideal es que los guardemos también limpios, en porciones, de preferencia en tuppers con tapa o en bolsa plástica, y en porciones, como decíamos, para que al momento de descongelar podamos descongelar aquello que vamos a consumir, ¿no? La porción que vamos a consumir. En el caso de estos alimentos no se alteran tampoco su valor nutricional. Sí debemos de tener cuidado que una vez descongelados no se pueden volver a congelar, como cualquier otro producto cárnico. No deben volverse a congelar, solo se puede congelar una vez. ¿Cuánto es el tiempo de duración de estos productos ya congelados? Pueden ser desde hasta un mes o hasta 3 meses si es que los hemos guardado previamente cocidos. Algo que también escuchamos con frecuencia es que no es bueno comer pescado de noche porque cae pesado. Y se escucha muchísimo. Y esto también es algo falso. En el caso de la carne de pescado, el pescado tiene una concentración de una proteína llamada colágeno, que es la proteína que le da esa textura y esa característica de rigidez al músculo, a las carnes. Por ejemplo, la carne de res o de pollo son de las carnes que tienen una mayor concentración de colágeno versus la carne de pescado. Al ser la carne de pescado una carne con baja concentración de colágeno, va a ser de una digestión mucho más sencilla, mucho más fácil. Además, también debemos tener en cuenta que mientras la carne de res puede permanecer en un proceso de digestión por alrededor de 2 a 4 horas y la de pollo entre 1 a 2 horas, la carne de pescado va a permanecer en proceso de digestión por alrededor de 30 a 40 minutos. Entonces, no tendría por qué ser pesado o causar indigestión o algún tipo de disconfort en la persona que lo consume. Algo que también es sumamente beneficioso es que la carne de pescado tiene muy bajo, o sea, su aporte de energía es relativamente bajo. Entonces, al ser en una porción de carne, de pescado, poca energía, es una buena opción para poderlo consumir durante la noche, en especial aquellas personas que necesitan cuidar o evitar la ganancia de peso. Entonces, es una excelente opción y podemos consumirlo en cualquier momento del día. Algo que también escuchamos con frecuencia, se comenta, es que una lata de conserva debe consumirse de inmediato. No se debe guardar una parte porque se malogra, nos dicen. Y esto también es algo falso. Las conservas, como lo hemos dicho, vienen en una preparación ya precocida. Cuando las personas desean consumir solo una parte, pueden hacerlo y pueden guardar el saldo, la parte que les ha quedado. La pueden guardar por hasta 2 días en refrigeración. ¿Cómo lo pueden hacer? Trasvasando o vaciando el contenido sobrante de la lata a un envase, de preferencia de vidrio o un tupper, siempre con tapa o cubierto, y lo vamos a guardar en el refrigerador. ¿Por cuánto tiempo? Decíamos por hasta 2 días. Y no va a pasar nada, no se va a descomponer ni va a alterar ninguna de sus características. Algo que también escucho con mucha frecuencia y es una consulta muy frecuente es si el chilcano es una preparación muy nutritiva. Y aquí también debemos tener en cuenta que esto es algo falso. El chilcano es una preparación que la consumimos tradicionalmente en muchos lugares. Creemos que porque se hierve la cabeza del pescado, los huesos y algunos restos, se concentra en el caldo gran cantidad de nutrientes. Y como decíamos, es falso. La parte más nutritiva del pescado, así como de cualquier otro alimento, se va a encontrar en la porción comestible del alimento. Es decir, si nosotros tenemos un plato y colamos, un plato de chilcano en este caso, y lo colamos, la parte nutritiva va a ser aquella parte sólida que nos queda. Y en el caldo, que es la mayor proporción generalmente,
vamos a encontrar solamente algunas vitaminas y quizás algunos minerales que hayan podido filtrar. Por tanto, este concentrado, este chilcano, no va a ser suficientemente nutritivo. Además, debemos tener en cuenta de que las sopas y caldos realmente no alimentan de la forma esperada a un niño o a una persona adulta mayor, porque ellos necesitan consumir en pocas porciones o en una pequeña porción una mayor cantidad de energía. ¿Qué debemos proveerle como preparaciones a estos grupos de personas? Preparaciones de preferencia del tipo segundos, preparaciones sólidas y consistentes. ¿Cómo incluir el pescado? Lo podemos hacer en preparaciones como a la plancha, en guisos, por ejemplo, en sudados o incluso en ceviche. Y de esta forma vamos a aprovechar muchísimo más todos los nutrientes que tiene este gran alimento. Y bueno, este es el tema que hemos compartido con ustedes el día de hoy. Los invitamos a dejarnos sus dudas o consultas que pudieran tener para poder responderlas a todas las personas que las puedan formular. Muy bien, muchísimas gracias, Carol, el día de hoy por instruirnos. A continuación responderemos algunas de las preguntas de las personas que se encuentren conectadas en nuestra transmisión Mitos de los productos hidrobiológicos en sus presentaciones: conserva fresco y congelado. Bueno, y antes también de pasar a las preguntas, quisiera agradecerle a todos los maestros y madres y padres de familia que nos acompañan en cada uno de estos seminarios, en especial aquellos que participan con nosotros de las actividades de la estrategia Pesqueduca en cada una de las regiones donde estamos interviniendo. Muy bien, Carol, muchísimas gracias el día de hoy. Gracias por conectarse también a nuestra transmisión en vivo Pescado en Casa. Gracias a la alianza público-privada entre el Programa Nacional A Comer Pescado y la Sociedad Nacional de Pesquería. Tenemos una pregunta, y es la siguiente, para nuestra licenciada Carol de Gigi. ¿Al freír el pescado pierde sus proteínas? Muchas gracias, Gigi, por tu pregunta. Las proteínas no se pierden en la preparación. Sin embargo, debemos de tener en cuenta que al momento de freír el pescado sí se altera las grasas saludables, que son los omega 3. Por ese motivo debemos evitar la fritura. Además, lo que va a ocurrir también es que le estamos adicionando una cantidad de grasa y de energía adicional que el pescado realmente no necesita. Y además, bueno, me olvidaba de mencionarlo, es que la grasa omega 3 a alta temperatura se va a alterar, convirtiéndose de una grasa saludable a una grasa poco saludable y que va a ser perjudicial para tu salud. Entonces, ¿cómo se recomienda el consumo de pescado? Se recomienda a la plancha, en guisos, en sudados, en ceviche o otra preparación que no lleve este tratamiento de fritura. Muy bien. Siguiente pregunta. Cuando tengo el pescado congelado por varios días, ¿no pierde sus nutrientes al descongelarlo? Por ejemplo, si quiero hacer un ceviche. Justamente como lo hemos mencionado, no va a perder sus nutrientes. El pescado, cuando está fresco, tiene una cantidad de nutrientes y al momento de congelarlo los va a mantener. Lo único que hemos cambiado es el estado para poder conservarlo durante mucho más tiempo. Al momento de descongelar, es posible que sí pierda una pequeña cantidad de agua. Por eso vemos que en los lugares donde la bandeja, ¿no?, de descongelado ha soltado un poco de líquidos. Sin embargo, los nutrientes se mantienen casi intactos, principalmente las proteínas, las grasas de tipo omega 3, los minerales y la mayor cantidad de vitaminas. Entonces, podemos congelar el pescado y sí debemos procurar al momento de descongelar hacerlo en las condiciones adecuadas, ¿no?, poniéndolo en la parte baja del refrigerador hasta que alcance la temperatura que nosotros deseamos para poder manipularlo y hacer la cocción del alimento. Muy bien. ¿El pescado en conserva se degrada los nutrientes? No. El pescado en conserva tampoco degrada o pierde nutrientes, ¿sí? No pierde ningún tipo de nutrientes. Las conservas lo que hacen es extender también la vida útil del alimento por un periodo de hasta 5 años. ¿Cómo se ha logrado una conserva? Trabajando el pescado en su estado fresco, a una alta temperatura para lograr su cocción dentro de la lata
y sellando la lata a esa alta temperatura para poder, como decíamos, extender ese tiempo de vida útil. Pero en ningún momento va a perder ni proteínas, ni grasa omega 3, ni vitaminas, ni minerales, ¿no? Se va a perder lo que podría perderse con cualquier otro tipo de cocción. Por eso también en los lugares, sobre todo donde no encontramos pescado fresco o congelado, es una buena opción el consumo de conservas, ¿no? Muy bien. ¿Los niños de 1 añito pueden comer conserva de pescado? Aquí debemos tener algo en cuenta. La conserva de pescado, si bien es una buena opción para consumo, en el caso de los niños pequeños debemos considerar de que las conservas de pescado ya traen una cantidad de sodio ligeramente elevada. Entonces, en el caso de los niños muy pequeños, sí debemos evitarlo porque podría saturar la función renal del niño, justamente porque es pequeño. ¿Qué deberíamos procurar darle a ellos? Alimentos, en el caso de pescado, o fresco o congelado, en preparaciones bastante sencillas para no sobresaturar su organismo con nutrientes que sí podrían perjudicarlo, en el caso del sodio principalmente. Ahora, por una pauta también de alimentación que se nos recomienda es que no incluyamos alimentos industrializados hasta pasado el año o incluso los 2 años del niño, ¿no? Para que ellos puedan aprovechar, digamos, los nutrientes, podemos emplearlo en otras preparaciones. En este caso, como decíamos, fresco o congelado. Señorita Carol, ¿y el pescado seco tiene algún mito en particular? No tiene algún mito en particular. Lo que también se considera mucho es que porque está seco podría perder algunos nutrientes. Y lo cierto es que en el caso del pescado seco salado sí se pierden nutrientes como agua y algunas vitaminas porque obviamente si el pescado se deshidrata, en ese suero que está deshidratando se va a perder algunas vitaminas, ¿no? Por la forma de conservación que se tiene. Pero también es una buena opción, especialmente en las zonas altoandinas, donde existe la costumbre de consumir pescado seco salado, el que podamos optar por este tipo de preparaciones. Lo que sí hay que hacer es tratar de hacer el lavado frecuente y la hidratación de este alimento para que se elimine la mayor cantidad de sal que contiene y así también limitar el aporte de sodio que nos pudiera brindar y que sí es un poco perjudicial. ¿De qué forma es recomendable congelar el pescado después de adquirirlo del mercado, viscerado, desviscerado, con sal? Bien. Es recomendable manipularlo en condiciones adecuadas. El pescado lo podemos conservar, si es que lo queremos mantener fresco, siempre en su cadena de frío. Si lo vamos a guardar en casa en refrigeración, podemos eviscerarlo, limpiarlo y conservarlo hasta 2 días dentro del refrigerador, siempre en tupper con tapa. Y en el caso del pescado congelado, podemos mantenerlo también eviscerado en porciones, empacado en bolsas o en tuppers dentro del congelador por 1 o hasta 2 o 3 meses, dependiendo del tipo de pescado. En el caso del pescado salado, también podemos adquirir un pescado fresco, eviscerarlo, limpio, hacerlo salpreso, como en algunas regiones lo llaman, y lo podemos mantener de preferencia siempre en lugar fresco y cubierto, ¿no? En los lugares sobre todo donde no hay refrigerador. Pero como les decía, siempre manteniendo la pauta de que el pescado debe mantenerse limpio para poder conservarlo o elegir el método de conservación que vayamos a emplear, ¿no? Muy bien, Carol, muchísimas gracias. Gracias por conectarse a nuestra transmisión en vivo Pescado en Casa, gracias a la alianza público-privada entre el Programa Nacional a Comer Pescado y la Sociedad Nacional de Pesquería. Recuerden que estos webinars se transmiten todos los jueves a las 4 de la tarde, vía las páginas de Facebook del Programa Nacional a Comer Pescado y de la Sociedad Nacional de Pesquería. Que tengan una buena tarde y los esperamos en el próximo webinar el jueves 19 de noviembre, donde hablaremos sobre contribución del consumo de pescado para la salud cardiovascular. Muchas gracias. Nos vemos.